Cordial saludo, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a explicar la actividad número 3 llamada Trastorno Bipolar de la asignatura Psicopatología 2 con la profesora Paula Rodríguez. Mi grupo está conformado por Ángela Yasmín Rodríguez Guapacha, Alexandra Castro Romero, Derli Toquica Rojas, Elvia Romero Ávila, Lidia Alejandra Alzate y mi persona, Anielis Romero Navas. A continuación, daremos paso a la explicación. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Rodríguez y les realizaré la descripción de los trastornos que se encuentran dentro del grupo del trastorno bipolar según el DSM-5. Este grupo de trastornos se caracteriza por la alteración del estado de ánimo, presentando elevados cambios de humor como episodios depresivos y se distinguen en su intensidad y su duración. El trastorno bipolar 1 se caracteriza por presentar al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida. No necesariamente presenta episodios de depresión mayor y se caracteriza por un estado de ánimo anormalmente elevado, presentando irritabilidad, conductas impulsivas y conductas de riesgo. El trastorno bipolar 2 se diferencia del primero debido a que este no presenta episodios maníacos, sino hipomaníacos, y sí presenta al menos un episodio de depresión mayor a lo largo de la vida. Este diagnóstico se caracteriza porque puede deteriorar funcionalmente a los pacientes debido a que pueden pasar prolongado tiempo en estados depresivos. El trastorno ciclotímico se caracteriza por la presencia de episodios o síntomas hipomaníacos y depresivos en adultos de más de 2 años y en niños y adolescentes en 1 año, donde se presentan depresiones pero sin llegar a ser depresiones mayores, sino que solamente son episodios que afectan la vida social y pues personal sin llegar a presentar episodios muy grandes de este tipo de síntomas hipomaníacos y depresivos. Tenemos el trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos. Este trastorno se da debido al consumo de sustancias psicoactivas o medicamentos que activan episodios maníacos en las personas, únicamente inducido por sustancias. Tenemos el trastorno bipolar y trastornos relacionados por otra afección médica. Este trastorno se presenta solamente cuando los pacientes han tenido una enfermedad orgánica o una afectación en su cerebro neuropsicológico y presentan episodios maníacos e hipomaníacos debido a sus afecciones médicas. Finalmente, el DSM-5 incluye los trastornos bipolares especificados y no especificados, que es cuando los pacientes tienen síntomas significativos clínicamente, pero no cumplen con todos los criterios para diagnosticarse como tal en un trastorno del grupo bipolar. Mi nombre es Lidia Alejandra Alzate Ramírez y le voy a hablar sobre los criterios diagnósticos del grupo de bipolaridad. En el trastorno de bipolaridad tipo 1, según el DM5, los criterios diagnósticos se debe presentar al menos un episodio maníaco. Aquí muchas veces se puede presentar o no se presentan los episodios hipomaníacos o depresivos mayores. En el trastorno bipolar tipo 2, según el criterio diagnóstico, tiene que ser mayor a un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor. Es importante que aquí nunca se presentan lo que es un episodio maníaco. En el trastorno ciclotímico, según el criterio diagnóstico, dura en adultos 2 años, o sea, tiene que ser mayor a 2 años, y en niños de 1 año y en adolescentes igual. Presenta múltiples periodos con síntomas hipomaníacos subclínicos, múltiples periodos con síntomas depresivos subclínicos. Importante que esto al menos tiene que presentarse más de la mitad del tiempo para que se pueda cumplir. En otros trastornos bipolares relacionados según el DSM-5 podemos encontrar los trastornos inducidos por sustancias o medicamentos, trastornos bipolares debido a afecciones médicas, otros trastornos bipolares especificados o otros trastornos no especificados. En el trastorno bipolar relacionado por inducido a sustancias o medicamentos encontramos 2 criterios según el DSM-5, el A y el B. En el trastorno, el A, se puede evidenciar un estado de ánimo expansivo, elevado o irritable. Puede haber síntomas de depresión o no muchas veces. También se puede presentar evidencias maníacas o hipomaníacas. En el B, se hace lo que son el examen físico o pruebas de laboratorio para mirar el criterio según la duración o la expansión de dichos síntomas o después de estos, ya sea por la abstinencia o por la intoxicación. En el trastorno bipolar relacionado no especificado, aquí podemos ver que no cumple con todos los criterios de los trastornos bipolares. El episodio hipomaníaco, de su tiempo de duración es insuficiente a 4 días. También el episodio hipomaníaco puede ser depresivo o hipomaníaco. En este episodio es importante tener en cuenta que muchas veces el estado de ánimo puede ser corto pero constante. En el trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado, aquí podemos ver, según el DSM-5, que no hay suficiente información para que cumpla todos los criterios de un trastorno bipolar. Hola, mi nombre es Alexandra Castro y les voy a hablar sobre los factores diferenciales entre cada uno de los trastornos bipolares. El trastorno bipolar tipo 1, encontramos que la manía es el principal elemento diferenciador de los otros trastornos. Debe existir presencia de uno o varios episodios maníacos y o mixtos. Encontramos que el episodio maníaco causa marcado deterioro funcional y suele requerir hospitalización. Para el diagnóstico de este trastorno no es imprescindible la presencia de episodios de depresión mayor. En el trastorno bipolar tipo 2 encontramos que debe haber una presencia de episodios de depresión mayor y de hipomanía. Para el diagnóstico de este trastorno no debe haber existido un episodio maniático. La hipomanía no causa deterioro grave ni requiere hospitalización. En este trastorno hay mayor carga depresiva que en el trastorno bipolar tipo 1. El trastorno ciclotímico encontramos que hay inestabilidad persistente del estado de ánimo,
que hay alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo durante 2 años como mínimo, al menos 1 año en niños y adolescentes. Esto conlleva numerosos periodos con síntomas hipomaniáticos que no cumplen criterios para hacer un episodio hipomaniático y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor. El trastorno ciclotímico se diferencia de los otros tipos de trastornos bipolares porque los síntomas son menos graves tanto en la fase de depresión como en la fase de euforia. También encontramos los otros trastornos bipolares especificados. Se presentan síntomas característicos de un trastorno bipolar clínicamente significativos, pero no cumplen con todos los criterios de un trastorno bipolar en específico. Por ejemplo, episodios hipomaniáticos de corta duración y episodios de depresión mayor. Otro ejemplo, ciclotimia de corta duración, entre otros. También encontramos otros trastornos bipolares no especificados. Se presentan síntomas característicos de un trastorno bipolar clínicamente significativos, pero no cumplen los criterios de un trastorno bipolar en específico y no cuenta con información suficiente para especificar el motivo del incumplimiento de los criterios. Cordial saludo, mi nombre es Elvia Rosa Romero Ávila y hablaré sobre la etiología y el pronóstico de los trastornos depresivos. Se desconoce la causa exacta de los trastornos depresivos, pero contribuyen los factores biológicos, factores genéticos y psicosocial y ambiental. Dentro de los factores biológicos tenemos el desequilibrio, alteraciones neuroquímicas, cambios hormonales, enfermedades médicas, efectos de sustancias y medicamentos. En los factores genéticos, los genes, variantes genéticas y la vulnerabilidad. En los factores psicosocial y ambiental, el estrés por pérdidas, aislamiento, problemas económicos, conflictos, violencia, abuso o discriminación. Y el pronóstico de los trastornos depresivos hace referencia a la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo. Este también depende de varios factores, como la gravedad del trastorno, la rapidez con la que se inicia el tratamiento y el apoyo social disponible. Con un tratamiento adecuado que puede incluir psicoterapia, medicación y apoyo emocional, muchas personas logran una recuperación parcial o total. Sin un tratamiento, la depresión puede volverse crónica y afectar gravemente la calidad de vida de la persona. Cordial saludo, mi nombre es Derly Toquica Rojas. Voy a presentar un ejemplo clínico del trastorno bipolar 1 con el objetivo de mostrar cómo se evidencian sus criterios diagnósticos según el DSM-5. Presentación del caso. Se trata de un caso hipotético. Felipe es un hombre con 29 años de edad, acude a consulta debido a cambios importantes en su comportamiento en las últimas 2 semanas. Durante este tiempo, Felipe presenta un estado de ánimo persistente, elevado e irritable, se muestra excesivamente activo, con sensación de energía constante y sin necesidad de descansar. Descripción de los síntomas. Uno de los aspectos más llamativos es la disminución de la necesidad de dormir, ya que duerme únicamente entre 2 a 3 horas por noche, sin sentirse cansado. Además, habla de manera continua y elevada, presenta ideas de grandeza, afirma que tiene capacidades especiales para crear negocios exitosos y realiza gastos impulsivos que le generan problemas económicos y familiares. En criterios diagnósticos, estos síntomas se mantienen por más de 1 semana y provocan un deterioro significativo en su funcionamiento familiar, social y laboral, lo que incluso hace necesaria su hospitalización. De acuerdo con el DSM-5, la presencia de un episodio maniático con estas características cumplen con los criterios diagnósticos del trastorno bipolar 1. Como cierre, es un ejemplo que permite comprender cómo los criterios diagnósticos del trastorno bipolar 1 se manifiestan de manera concreta en la práctica clínica. Muchas gracias.